En este video vamos a ver la metodología para evaluar las pérdidas que se producen en la máquina cosechadora. Estas pérdidas de cosecha se pueden dar debido a diferentes factores que incrementan los niveles de pérdida de la cosecha. Ellas pueden ser las demoras en el inicio de la cosecha. Esto puede ser porque tengamos sectores donde el cultivo no está seco, no está maduro, y entonces eso permite que no esté uniforme a la hora de la cosecha. Por otro lado, puede ser debido también a la presencia de muchas malezas que están en un estadio verde todavía, que eso puede dificultar el inicio de la cosecha. La falta de maquinaria, digamos, en el módulo, en la parte 1 habíamos visto que el 66% estaba dado la cosecha por el contratista, entonces muchas veces se puede dar esa situación. La capacitación del personal, porque esa persona no es idóneo para la labor de la cosecha, con lo cual puede generar pérdidas pérdida de cosecha, y cuestiones a mantenimiento de equipos. Y en el módulo 2 habíamos visto cómo un proveedor de barras de corte ofrecía el servicio de, a través de una aplicación, la utilidad de las cuchillas con simplemente enviar una foto. ¿Dónde se producen las pérdidas de grano? Bueno, podemos tener en primer lugar pérdidas naturales y pérdidas de la máquina. Dentro de las pérdidas de la máquina se pueden dar en la plataforma, se pueden dar en el sistema de trilla, en el sistema de separación y también en el sistema de limpieza. O sea que las pérdidas, hay que tener en cuenta dos criterios: un criterio de evaluación cuantitativa, es decir, la cantidad de granos que se está perdiendo, y una evaluación cualitativa, es qué calidad tiene el grano que está en la tolva de la cosechadora. Entonces, en primer lugar, para cuantificar esas pérdidas, podemos mencionar tres metodologías. La primera es método del área, en donde se puede ver esta metodología en el libro ¿Cómo y con qué?, de Raggio. El método propuesto por el INTA-PRECOP en 1994, que es el que está difundido y aceptado. Y hay un método que responde a una norma americana, la SAE S396, que es otra opción para la evaluación de las pérdidas de cosecha. Entonces, el criterio principalmente de la evaluación cuantitativa hace referencia a determinar qué peso, qué masa por unidad de superficie tenemos de pérdida de granos.
Entonces recién mencionamos que teníamos las pérdidas naturales. Son pérdidas en la cual no, desde el punto de vista de la cosecha, no se puede realizar nada. Entonces, lo interesante es primero hacer un muestreo para determinar esas pérdidas naturales y vamos a constituir el grano cosechable. Ese grano cosechable significa qué granos son susceptibles de ser cosechados. Luego tenemos el grano captado, es decir, el grano que ingresa a la máquina. Con lo cual tenemos las pérdidas por plataforma. O sea, si hacemos la resta del grano cosechable menos ese grano captado, el que ingresa a la máquina, podemos determinar las pérdidas por plataforma. Y por último tenemos el grano cosechado, el que está en la tolva de la máquina. Entonces, con esas tres definiciones, grano cosechable, grano captado, grano cosechado, podemos definir las pérdidas por plataforma y por cola de la máquina. O sea, los granos que ingresaron a la máquina menos el grano cosechado es la fracción de pérdidas que vamos a tener por cola de la máquina. Las pérdidas de plataforma más las pérdidas por cola son las pérdidas producidas por la cosechadora. Entonces, estas definiciones son de utilidad para evaluar las distintas pérdidas que podemos tener en el momento de la cosecha. Entonces, pérdidas por plataforma, grano cosechable menos el grano captado. Pérdidas por la cola es el grano captado menos el grano cosechado. Grano cosechable es el grano cosechado más la suma de las pérdidas por plataforma y más las pérdidas por cola. Esto cuantificado en términos porcentuales, tendremos que realizar el cociente entre las pérdidas por cola más las pérdidas por plataformas dividido el grano cosechable. Multiplicado por 100 nos daría el porcentaje. La eficiencia de la cosechadora es el grano cosechado, o sea, el que está en la tolva de la máquina, dividido el cosechable. Ahí vamos a tener la eficiencia de la cosechadora. Otra forma de expresar lo anterior es reemplazar ese grano cosechable por grano cosechado más las pérdidas por cola más las pérdidas por plataforma. En definitiva, podemos realizar la multiplicación de la eficiencia en la plataforma multiplicado por la eficiencia en el sistema de trilla, separación y limpieza, que serían las que suceden por cola de la máquina, y multiplicando esas dos eficiencias tendríamos la eficiencia global de la cosechadora. Son distintas formas de expresar la cuantificación de las pérdidas en la máquina. El INTA Precop también generó una serie de recomendaciones en función del cultivo, cuánto es unas pérdidas aceptables para el cultivo de soja. Menciona que es aceptable
en el cabezal 60 kilos por hectárea y en la cola 20 kilos por hectárea. En maíz 110 kilos por hectárea en el cabezal, 40 kilos por hectárea en la cola. Para el sorgo 90 en el cabezal, 60 en la cola. Para el girasol 50 en el cabezal, 20 en la cola. Y para trigo 40 en el cabezal y 40 en la cola. Entonces las mayores pérdidas en general se van a producir en el cabezal. Entonces hay que hacer mediciones para cuantificar, para ver cómo se está realizando esa cosecha. Una forma de relacionar la cantidad de granos que se encuentra por metros cuadrados llevado a pérdidas por kilogramos por hectárea es una propuesta que desarrolló en esta metodología del INTA-PRECOP. Es que si encontramos 60 granos de soja por metro cuadrado es equivalente a 100 kilogramos por hectárea. Si encontramos 33 granos por metro cuadrado de maíz, eso va a ser equivalente a 100 kilogramos por hectárea. Si encontramos 285 granos de sorgo por metro cuadrado, eso equivale a 100 kilogramos por hectárea. Si encontramos 140 granos por metro cuadrado de girasol, eso equivale a 100 kilogramos por hectárea. Y si encontramos 333 granos de trigo por metro cuadrado, eso equivale a 100 kilogramos por hectárea. Esto es una indicación en caso de que no dispongamos de una balanza para pesar esos granos que encontramos en la evaluación de las pérdidas tanto en cabezal como en la cola de la máquina. La metodología anterior no hace referencia al rendimiento del cultivo. Entonces, si lo llevamos a valores relativos de rendimiento pérdida, no está contemplado. En cambio, esta norma de la SAE S343, el que habíamos visto en el ítem 1 en la introducción, nos brinda en esa tabla un nivel de pérdidas en porcentajes para el trigo del 1%, para la cebada del 3%, para el arroz del 3%, sorgo 3%, maíz 1%, la colza o canola 3% y la soja el 1%. Esto es otras medidas como para tenerlo en cuenta como referencias. Entonces, el primer método para cuantificar esas pérdidas es en hacer unas mediciones previo al paso de la cosechadora para tener esa referencia de cuánto son esas pérdidas naturales o de precosecha. Entonces, en un área determinada se determina ese nivel de pérdidas. Luego, a medida que se va cosechando, se delimita un área con un ancho B del ancho de la plataforma y se determinan las pérdidas por plataforma y las pérdidas por cola de la máquina. El método que propuso el INTA-PRECOP implica el uso de aros para evaluar las pérdidas naturales o de precosecha. Esos aros son ciegos y se arrojan previo al paso de la cosechadora para cuantificar
qué nivel de pérdidas se encuentra. Entonces esos 4 aros en conjuntos suman 1 metro cuadrado y el diámetro de esos aros, de ese aro de alambre, es de 56 centímetros de diámetro. Entonces es una forma para determinar las pérdidas naturales o de precosecha. Luego, para evaluar las pérdidas por plataforma y por cola, se utilizan unos aros ciegos, con lo cual quiere decir que se puede separar lo que sería la parte inferior de la superior, porque es un aro que está forrado. Entonces esos 4 aros, uno se arroja en el centro de la máquina para determinar las pérdidas por cola de la máquina, que van a quedar en la parte superior de ese aro. Y 3 aros más que se arrojan en la zona de la plataforma para determinar cuántos son las pérdidas. Cuando se evalúan las pérdidas de precosecha para cultivos como el maíz y el girasol, se modifica esos aros de alambre por la demarcación de una zona donde se van a recoger las espigas que pueden haber quedado, que pueden estar caídas, o alguna configuración de plantas en la cual la máquina no la puede recolectar. Entonces, ese análisis en primer lugar se delimita una zona que correspondan a 10 metros cuadrados. Esos 10 metros cuadrados van a quedar delimitados por la distancia entre hilera que se tenga, y en función de esa distancia entre hileras, si la misma es de 70 centímetros de distancia entre hilera, se va a medir una distancia de 14,3 metros de largo por el ancho de la máquina. Y si ese distanciamiento es de 0,525, lo que se va a medir son 19 metros para delimitar esos 10 metros cuadrados para hacer el muestreo de las pérdidas de precosecha. Lo que difiere con los cultivos anteriores, que podrían ser de trigo, arroz, cebada, es que para la determinación de esas pérdidas de precosecha o pérdidas naturales se utilizan esos aros de alambre. La evaluación de las pérdidas por plataforma y por cola es como el uso de esos aros ciegos, en la cual uno se arroja en la parte central de la máquina, como vemos en la figura del medio, y los restantes aros se arrojan en el ancho de corte de esa plataforma. Entonces ahí se va a ir recolectando con esos aros ciegos los granos que quedaron sobre ese aro ciego. Entonces, dentro de las pérdidas naturales, para el caso del maíz o del girasol,
se va a considerar esas pérdidas naturales como espigas desprendidas de las plantas y caídas en el suelo, que son espigas que no pueden ser captadas por la máquina. Espigas adheridas a plantas volcadas que no podrán ser levantadas. 50% de las caídas en dirección de las hileras que no son recuperables, y plantas volcadas en el sentido transversal a la siembra de 45 a 90 grados de la hilera del cultivo se levantan, son levantables 100%. Con lo cual ahí se van a hacer ese muestreos y se van a determinar los kilogramos por hectáreas de pérdidas naturales o de precosecha. Pérdidas del cabezal son pérdidas por desgrane, granos sueltos por debajo de los aros ciegos, 33 granos de maíz por metro cuadrado, 10 gramos por metro cuadrado representan 100 kilogramos por hectárea. Y por otro lado también están las pérdidas por boleo de espigas. En el mismo rectángulo donde se midieron las pérdidas de precosecha se determinan las espigas no cosechadas. La diferencia entre las existentes menos las de precosecha. Una forma de cuantificar las pérdidas era, como mencionamos, pesar ese muestreo de granos recolectados. Otra forma es estimar con esa cantidad de granos equivalentes a 100 kilogramos por hectáreas, y otra forma es el uso de unos recipientes que también fueron desarrollados por la metodología del INTA-PRECOP, en la cual el recipiente posee una serie de referencias en función del cultivo: soja, trigo, maíz, sorgo, girasol, y este recipiente nos indica los quintales por hectáreas que tenemos. Directamente está diseñado para dar esos valores. Entonces este es un ejemplo del aro ciego con lo que vemos acá, el vasito medidor, en la cual, introduciendo los granos recolectados en ese vasito, uno puede estimar qué quintales por hectárea está teniendo. Este es un desarrollo de una empresa que utiliza una serie de recipientes para la estimación de las pérdidas de cosecha. Entonces tienen unos sistemas que funcionan con imanes que se colocan tanto en el cabezal como en el eje trasero de la cosechadora, y entonces tiene un dispositivo que al accionarlo se caen al suelo. Cuando caen al suelo hacen la medición hace una recolección de toda la muestra de lo que sería el material no grano y grano. Ese material se coloca dentro de un recipiente que hace la limpieza, y por último tiene una aplicación que permite estimar esas pérdidas de granos en el muestreo evaluado. En cuanto a la evaluación cualitativa, el término grano se tomará como el término general de referencia para todas las gamas de granos, semillas, legumbres y frutas. Daños en los granos. Estos granos se refieren únicamente a lo que son atribuibles a la máquina, que este daño puede ser visible, o sea que hay una parte de la semilla que está rota, o un daño invisible, el cual no se puede ver a simple vista y
es necesario el requerimiento de instrumentación especial para su determinación o de alguna metodología. Esta norma es una norma americana que hace esas definiciones. En cuanto a Argentina, está hay una normativa para cada cultivo. Ahí vemos en pantalla la que corresponde al maíz, en la cual es una norma de calidad del grano, el cual, en función de esa calidad entregado por el productor, hay una serie de penalizaciones o de bonificación en función de granos dañados, granos quebrados, material extraño, granos picados, humedad, color, y eso es para cada cultivo vamos a tener un estándar de comercialización. Un método para evaluar de manera cualitativa es para evaluar el daño mecánico invisible para los granos de soja. Es una evaluación que consiste en tomar una muestra de esos granos cosechados y introducirlo en una solución de hipoclorito con 5 mililitros de solución de lavandina comercial y determinar qué cantidad de granos van a la superficie. Eso es un indicativo de que esos daños, de que esos granos tienen un daño mecánico, que son los que van a la superficie, y los granos sanos quedan en el fondo. Entonces, si introducimos una muestra de 100 granos, podemos estimar qué porcentaje de rotura no visible hay en esa muestra. Ahora vamos a ver un ejemplo para ejercitar los conceptos vistos anteriormente. Entonces, este ejemplo nos dice que antes de la cosecha de un lote de trigo se evaluaran pérdidas por 15 kilogramos por hectárea durante la cosecha, y utilizando 4 aros ciegos de 0,25 metros cuadrados se encontraron 6,5 gramos por metros cuadrados en la cara superior y 6,5 gramos por metro cuadrado en la inferior. O sea que a través de ese aro ciego podemos diferenciar cuál corresponden a la plataforma y cuál corresponden a la cola de la máquina. El rendimiento del cultivo, 35 quintales por hectárea. Entonces el problema nos pide calcular el grano captado, grano cosechable y eficiencia de cosecha. Entonces las pérdidas naturales, 15 kilogramos por hectárea. Las pérdidas en plataforma, entonces del muestreo realizado en un metro cuadrado encontramos 6,5 gramos en 10.000 metros cuadrados por hectárea, nos da 65 kilogramos por hectárea en ese aro por debajo, lo que correspondería por la plataforma. Pero como previamente se habían medido 15 kilogramos por hectárea, hay que restárselo a los 65 que habíamos medido, con lo cual resulta que las pérdidas por plataforma son de 50 kilos por hectárea. Entonces ahora vamos a calcular las pérdidas por cola de la máquina, en la cual se midieron que en un metro cuadrado había 6,5 gramos. En 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea,
resulta 65 kilogramos por hectárea de pérdidas por cola de la máquina. Entonces, la suma de estas dos pérdidas nos da las pérdidas en la cosechadora, que en este caso serían 115 kilogramos por hectárea. Entonces, un poco para ilustrar a través del gráfico, los resultados que tenemos es, bueno, pérdidas por plataforma 50 kilos, pérdidas por cola 65 y el rendimiento 3.500 kilos por hectárea. Entonces, si queremos determinar el grano captado, que es el que ingresa a la máquina, al rendimiento del cultivo, 3.500 kilogramos por hectárea, tenemos que sumarle las pérdidas o el grano, las pérdidas de la cola de la máquina, con lo cual nos daría que ese grano captado es el rendimiento más la pérdida por la cola de la máquina, 3.565 kilogramos por hectárea. El grano cosechable, que es la suma del grano cosechado, que es el que está en la tolva, más las pérdidas por la cosechadora. Entonces, haciendo esa cuenta, nos queda que el grano cosechable, 3.500 kilogramos por hectárea más 115 kilogramos por hectárea, nos da 3.615 kilogramos por hectárea. La eficiencia de cosecha, 3.500 kilogramos por hectárea, que es lo que tenemos en la tolva de la máquina, dividido los 3.615 kilogramos por hectárea, que es el grano cosechable, nos da, multiplicado por 100, para obtener el porcentaje, nos da 96,8%. Vamos a ver otro ejemplo. Para cosechar un cultivo de trigo que rinde 6.000 kilogramos por hectárea, con un peso hectolítrico de 70 kilogramos por hectolitro, se utiliza una cosechadora cuya tolva posee 8.500 litros de capacidad y la velocidad de descarga es 65 litros por segundo. Entonces tenemos que calcular la autonomía de la cosechadora y cuánto tiempo tarda en descargar la tolva. Y el ítem B, si la cosechadora posee un ancho efectivo de corte de 9 metros y avanza a 7,5 km por hora, ¿cuál es el porcentaje de pérdida de tiempo para descargar la tolva? Entonces, en primer lugar vamos a calcular la autonomía de la cosechadora y cuánto tiempo tarda en descargar la tolva. Entonces, la tolva tiene 8.500 litros, lo multiplicamos por el peso hectolítrico, obtenemos los kilogramos en la tolva. Esos kilogramos en la tolva, dividido el rendimiento del cultivo, nos da una autonomía de 0,992 hectáreas, o sea, menor a 1 hectárea. El tiempo de descarga, sabemos que tiene 8.500 litros, dividido los 65 litros por segundo que tiene la velocidad de descarga del tornillo sin fin, nos da 2,18 minutos. Ahora vamos a calcular qué porcentaje de pérdida de tiempo para descargar la tolva. Entonces, si la cosechadora detiene la marcha para descargar la tolva de los granos, tenemos que la capacidad teórica es el ancho de trabajo de la máquina por la velocidad 7,5 km por hora por el factor 0,1 para conversión de unidades. Obtenemos 6,75 hectáreas por hora. Entonces, esas 6,75 hectáreas las hace en 60 minutos en 0,992 hectáreas, que era la autonomía, tenemos 8,82 minutos.
como la cosechadora se detiene a descargar la tolva de la máquina, esos 2,18 minutos lo tenemos que sumar a los 8,82 que es el tiempo para llenar la tolva. Eso nos da 11 minutos. Entonces, esos 2,18 minutos, que es el tiempo en descargar la tolva, dividido los 11 minutos, nos queda, expresado en porcentajes, un 19,8% de pérdida de tiempo. A través de este ejemplo podemos identificar que si la máquina en su forma de trabajo detendría la máquina para hacer la descarga, eso generaría una pérdida de tiempo de casi del 20%. Con lo cual la capacidad de trabajo real de esa máquina sería de 5,41 hectáreas por hora. Entonces, a través de este ejemplo, nos indica la importancia que tiene el trabajo de manera simultánea de cosechar y hacer la descarga de la tolva. Esa característica de trabajo requiere que cada vez que esa máquina descarga demande un plus de potencia, que es una de las opciones que tienen los motores actuales de esa sobrecarga de potencia por un periodo de tiempo corto, que es para la descarga de la tolva.